nuevamente a este encuentro que tenemos en esta plataforma. Quiero dar la bienvenida a todos los que nos ven a través de las redes sociales, de nuestro canal Red Cristiana TV, y a todos los que a través de las diferentes plataformas están conectados con nosotros. ¿Cómo están? Dios les bendiga muchísimo. Estamos en este tiempo que estamos viviendo y hoy quiero que compartamos la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses capítulo 3. Vamos a leer solo algunos versos, el verso 4, el 5, el verso 8, y luego vamos a compartir todos juntos. Entonces, nuevamente quiero invitarle a que abran sus Biblias, ya sea en sus formatos digitales o si tiene su Biblia, abra su Biblia y vamos a leer todos juntos. La carta del apóstol San Pablo, la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 3, y comenzamos leyendo el verso 4 y dice así: Cuando todavía estábamos con ustedes, les advertimos que tendríamos dificultades, y como ustedes saben, así sucedió. Por eso, cuando ya no pude esperar más, dijo Pablo, mandé a preguntar acerca de su fe, pues el tentador podría haberlos tentado y entonces nuestro trabajo habría sido en vano. El verso 8 dice: el saber de que ustedes están firmes en el Señor nos ha devuelto la vida. ¿Qué le parece si oramos juntos dando gracias a Dios? Dios eterno y Padre celestial, yo te doy gracias por todos los amigos y las personas, los hermanos que nos acompañan en la sintonía. A todo el equipo de Red Cristiana, Señor, a toda la familia de la Red en las diferentes iglesias, en los diferentes puntos, Señor, dentro de los Estados Unidos, también en Sudamérica. Señor, oramos para que tú bendigas cada vida, en cada oyente, en cualquier lugar del planeta donde nos estén sintonizando. Te pedimos, Señor, en esta hora, tú que conoces sus corazones, su necesidad, su realidad, que seas con ellos, Señor. En ti siempre hay esperanza. Tú tienes lo que todos necesitamos. Tú eres el único que puede hacer posible lo imposible. Como dice tu palabra, para el que cree en Dios, todo es posible. Oramos, Señor, para que tú obres y bendigas cada oyente y nos permitas, Señor, principalmente a mí, poder escuchar tu voz, estar sensible, Señor, a la verdad de tu palabra, y hoy podamos tener contigo un tiempo de bendición. Visita con tu Espíritu Santo, obra, sana, fortalece, liberta, aumenta el ánimo, la fe de cada uno. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy quiero reflexionar sobre estas palabras del apóstol San Pablo. Pablo les dice: cuando estuvimos con ustedes se los anticipamos. Le advertimos que iban a existir dificultades. Y como todos bien ya saben, asimismo sucedió. ¿Les suena familiar estas palabras del apóstol San Pablo? Esto es lo maravilloso de las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios siempre es relevante para toda situación y circunstancias. Hoy hay una realidad que afecta a la humanidad en general. Y si algo tenemos en común más allá de nuestras diferentes maneras de ser, de ver la vida, las perspectivas y nuestras diferencias culturales y realidades en diferentes partes del mundo, hay algo que nos pone en común. Estamos atravesando este tiempo de incertidumbre, de aislamiento, de no saber qué va a suceder, de espera, algunos en pérdida de trabajo. En los diferentes países se aumenta el desempleo, la escasez, la desprovisión de elementos materiales, etcétera, 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 y cada uno está atravesando su realidad. ¿Cuántos empresarios, cuántos comerciantes, cuántas pequeñas industrias que no saben qué va a pasar mañana, que no saben cómo van a hacer frente a sus compromisos financieros, económicos, sus responsabilidades, sus contratos de alquiler, sus empleados, cuántas familias que dependen de ellos, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Y cuál es su realidad, querido amigo, estimado oyente, en esta hora?
Pero el apóstol San Pablo da una palabra bien clave a la iglesia en Tesalónica que evidentemente estaba atravesando una situación bastante difícil. Él les dice, les dijimos cuando estuvimos presentes con ustedes que iban a haber dificultades. Jesús lo dijo cuando caminó en esta tierra. Jesús lo dijo bien claro a sus discípulos y a toda la multitud que le seguía. Él dijo, en este mundo tendréis aflicciones, pero confiad, dijo Jesús, yo he vencido al mundo. Y cuando el ser humano tiene una relación con Jesús y cuando el hombre o la mujer reconoce que necesita ayuda, que necesita un Salvador, que con nuestras habilidades, capacidades, relaciones no es suficiente, no siempre es suficiente para lograr lo que necesitamos, para superar diferentes situaciones de la vida, para ayudar a otros, para poder superar nuestras propias situaciones y circunstancias, nuestros miedos, nuestros defectos, nuestras debilidades y por qué no decirlo con todas sus letras, no solo nuestros errores, sino nuestros pecados, que es nuestra tendencia natural y en cada uno de nosotros es diferente, a esa inclinación natural a hacer lo malo, lo que nos agrada a nosotros, pero según leemos en las Escrituras, a Dios no le agrada. Esto es lo que afecta, esto es lo que Pablo dijo, hay una naturaleza dentro de mí que no puedo controlar. Es una naturaleza mala, es una naturaleza de pecado. Y él lo aclaró, él dijo, las cosas que quisiera hacer, que sé que son buenas, que sé que tengo que hacer, termino no haciéndolo. Y aquellas que nunca quisiera hacer son las que, aunque trato de luchar contra eso, termino haciendo. ¿Y cuántas veces usted y yo terminamos haciendo lo que no debiéramos hacer? Diciendo cosas que deberíamos haber callado, actuando, teniendo actitudes que deberíamos haber podido controlar, teniendo una perspectiva, una realidad de otros o de las acciones de otros que deberíamos primero haber mirado nuestra realidad y haber tratado con nuestra realidad, la realidad de nuestra vida como individuos, de nuestra familia, de nuestro hogar, de nuestras relaciones, de nuestros matrimonios, de nuestras relaciones interpersonales con otros, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestra familia, etcétera, etcétera. Aún con nuestros propios vecinos, nuestras relaciones laborales. Y no siempre podemos o logramos hacer lo que deseamos, por no decir lo correcto. ¿Le ha sucedido? A mí me ha sucedido y continúa sucediéndome. El apóstol San Pablo lo dijo bien claro, aquel que diga no tener pecado, no solo que está mintiéndose a sí mismo, sino que hace a Dios mentiroso. Reconocer nuestros errores, reconocer lo que funciona y lo que no funciona en nuestra vida, es lo que nos permite hacer ajustes, evaluar, analizar y buscar la manera de superar o corregir aquellas cosas, incluyendo nuestros malos hábitos o deficiencias en nuestro estilo de vida que van a traer consecuencias a cada uno de nosotros, ¿verdad? Nuestras decisiones, buenas o malas, son las que van definiendo lo que nos toca vivir y las circunstancias a cada uno. Por supuesto, hay circunstancias como las que vivimos hoy que están fuera de nuestro control. Pero yo quiero hablarles acerca de esto que dijo el apóstol San Pablo. Por eso él dice, cuando no pude esperar más, empecé a preguntar. Y mandé a preguntar acerca no de los problemas que estaban atravesando, no de la realidad individual que podía ser diferente de cada uno, sino él dijo, mandé a preguntar cómo está su fe. Y de eso quiero hablar con ustedes en el día de hoy. El título de esta reflexión o la pregunta que quisiera hacer primero a mí mismo y luego a todos ustedes que me están escuchando es, ¿cómo está tu fe? Pablo dijo, si tu fe en Dios es afectada, puede que el tentador podría haberte tentado y entonces, cuando prestamos oído a las circunstancias, a los pensamientos adversos, a esta voz que en el subconsciente nos habla de diferentes maneras y empezamos a prestar oído a todo esto, es cuando el problema viene, es cuando perdemos la fe.
es cuando la fe empieza a desaparecer. Todo el mundo tiene que creer en algo. La gente dice, yo no creo en nada. Todo el mundo cree en algo. Algunos creen en ellos mismos, otros creen en el dinero, otros creen en la fuerza, en el físico, en la belleza. Otros necesitan creer en los demás, en alguna estructura jurídica, política, en algún personaje. Esto me va a cambiar la vida, porque si no creemos en nada, es imposible que el ser humano pueda vivir. ¿Saben? En momentos como este, en crisis incontrolables como estas que se presentan de diferentes maneras en la vida de los seres humanos, la persona empieza a pensar en Dios, ya sea para cuestionarlo o para buscar ayuda. Y la razón es que todos fuimos dotados con esta capacidad de creer. Y es nuestra fe puesta en Dios la que transforma la realidad y las circunstancias de cada individuo. Puede que usted pueda discrepar conmigo en todo esto, pero es como lo muestra el Señor a través de las Sagradas Escrituras y a través de mi vida ministerial, y como creyente he podido ver cómo el Señor, empezando por mí, cuando he depositado mi fe en Dios y he dejado de prestar oído a la voz de las circunstancias, del qué va a pasar mañana, del qué dirán, de lo que dicen los demás, de lo que dicen los medios de comunicación y etcétera, etcétera, de las voces negativas, y empiezo a apartar un tiempo para escuchar a Dios. Señor, ¿qué hago en esta situación? Esta situación que me está superando, esta situación que me saca de control, esta situación de que está afectándome, porque algo sucede en los momentos de crisis en todo ser humano. La crisis puede sacar lo mejor de uno mismo o lo peor de uno mismo. Y es cuando lo peor de uno mismo empieza a aflorar. Y estaba hablando con algunas personas en esta semana pasada, y uno de ellos me decía, debe ser este aislamiento y esta tensión de estar todos aislados aquí y allá que nos está poniendo un poco impacientes a todos, y las personas reaccionamos de manera diferente, y algunos perdemos el control, etcétera, etcétera, otros nos ponemos ansiosos. Pero en esos momentos he tenido yo que ir al Señor y decir, Señor, ayúdame. Señor, ¿qué hago? ¿Cómo hacer? Así que hoy quisiera reflexionar acerca de esta pregunta: ¿cómo está tu fe? Si pudiéramos hacer un alto en nuestra realidad, un alto en nuestro camino, para evaluar cómo se encuentra tu fe. Y en este momento la tendencia natural es, empezamos a pensar en los demás. Y empezamos a pensar en los que están cerca nuestro, los más cerca nuestros. Y empezamos a decir, él necesita, ella necesita, sí, la fe de este perdió la fe. Pero no me refiero a que analicemos cómo está la fe de los demás, porque eso es una tarea bastante fácil. Mirar lo bueno y lo malo, lo exitoso o los errores de los demás es mucho más simple y mucho más fácil que mirar nuestra vida, tu vida, la mía, frente a la palabra de Dios, y examinar y decir, ¿cómo está mi fe? ¿Sigo confiando? ¿Sigo creyendo? No solamente con lo que digo. Hacer un alto y poder evaluar qué es lo que al presente está controlando, ha tomado control sobre todo lo que acontece a tu alrededor. ¿Qué es lo que te está controlando? Porque, ¿sabe? En realidad es cuando hacemos crisis, la mayoría de nosotros, cuando estamos tratando de controlar circunstancias y situaciones y no podemos controlarla. Y cuando esas cosas nos superan, empezamos a reaccionar. Y como dije, todos reaccionamos de la misma manera. Algunos buscan culpable, otros culpan a otros, otros se culpan a ellos mismos. Y según lo que sea, cómo nos enfoquemos o nos aproximemos a estas circunstancias, algunos terminarán en depresión, otros en angustia, otros frustrados sin saber qué hacer, otros culpando a todos por todo, incluyendo a ellos mismos, y hasta culpando a Dios. Evalúa por un momento qué tan firme te sientes, te encuentras frente a la realidad, a la prueba, a la situación, a la circunstancia que estás atravesando. Evalúa tu actitud inmediata.
ante tu día a día, lo que te toca confrontar. Como padre, como madre, como esposo, como esposa, como hijo, como parte de una familia, como parte de un equipo de trabajo. No sé si estás trabajando o no. En algunos lugares y en algunos puntos del mundo todos están aislados. En la mayoría de lugares algunos están todavía con su responsabilidad expuestos, mientras otros están en cuarentena o en aislamiento para prevenir los niveles de contagio o transmisión de este virus. Saben, pero a veces no es un virus como esta, la pandemia son crisis, celos, frustraciones, un montón de otras cosas que afectan a los seres humanos. Comencemos viendo algunos puntos y haciéndose algunas preguntas que creo que a usted y a mí nos pueden ayudar. Por supuesto, las veremos y trataremos de responderlas a la luz de las Sagradas Escrituras. ¿En qué nivel está tu medida de fe? ¿Cómo? ¿De qué me está hablando? ¿De qué medida? ¿De qué nivel? ¿De cómo? No logro entenderlo, pastor. Es que la Escritura dice que a todos nos fue dado una medida de fe. Se nos entregó una porción de fe a cada uno y como somos todos diferentes, la medida puede que sea diferente, pero el punto no es qué tanta fe uno tiene, sino cómo la aplica y cómo la desarrollamos. Todos hemos recibido una medida de fe, podríamos decir una semilla, porque la Escritura, el Señor Jesús la comparó como un grano de mostaza, como la semilla del grano de mostaza. Pero se nos fue entregado a todos una medida de fe. Nadie puede decir no tengo absolutamente fe. ¿Qué estás haciendo con ella y cómo la estamos aplicando? Los responsables de desarrollar nuestra fe somos nosotros. La carta del apóstol San Pablo a los Romanos en el capítulo 12, verso 3 dice así: por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí mismo más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Y qué difícil es esto, ¿no? Vivimos en una sociedad narcisista. Disculpe que sea tan franco y tan honesto con usted. Y esto nos afecta a todos. Esto no es solamente que lo estoy diciendo para usted, me afecta a mí también. Es la sociedad en que todos vivimos. Esta sociedad que quiere poner al individuo primero. Primero tú te lo mereces, tienes que darte un gusto, tienes que hacer, y ahora qué, tú eres el que trabajas, tienes que vivir la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Siéntete bien, vive bien, haz lo que te haga sentir bien, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son los parámetros de la sociedad en que nos ha tocado vivir. Pero la Escritura está diciendo, por la gracia que se me ha dado, dijo el apóstol Pablo, les digo a todos ustedes, nadie tenga un mayor concepto de sí mismo que el que debe tener, sino antes bien, piensen de ustedes mismos con moderación. Es que si pensamos con moderación, el orgullo, la altivez, la vanidad y tantas otras cosas, la arrogancia va a ser algo que no se va a desarrollar tanto en usted y en mí. Él dice, según la medida de la fe que Dios te haya dado. Recuerda, estamos hablando de en qué nivel está nuestra medida de fe. Todos tuvimos una medida de fe. Bien. Lo otro que necesitamos entender y hacer es que deberíamos aprovechar este tiempo para estar en comunicación con Dios, hablando con Dios en oración, y nuestra continua oración debería estar ligada a este deseo de que nuestra fe vaya en aumento. En otras palabras, si Dios es quien puso la fe en nosotros para poder creer que Él es real, que Él existe, que con Él se puede, que es posible seguir adelante, que Dios es un Dios de amor, que Dios es un Dios que no está allí para juzgar, para condenar y culparte de todo lo bueno o malo que hayas hecho. Dios conoce que tú y yo estamos llenos de debilidades. Lo que Dios espera es que vengamos con la actitud correcta. Si usted es papá o mamá, usted lo entenderá. ¿Qué papá o qué mamá no ama a sus hijos? A veces debemos ser padres, enseñar, corregir y corregir para mejorar, para que ellos logren superar aún aquellas cosas que usted y yo, hasta el día de hoy, sin importar la edad que tengamos, no hemos sido capaces de poder superar o lograr. Y cuando su hijo o su hija viene con su actitud correcta, eso es lo que usted está esperando.
Usted no espera que sea perfecto, ¿verdad? Dios no espera que usted y yo seamos perfectos. Dios está esperando que usted y yo vayamos a Él con la actitud correcta. No pensando que somos mejores de lo que somos, más buenos de lo que somos. No, que vayamos con esa actitud correcta. Diciendo, Señor, ayúdame a cultivar mi fe, a poner mi fe un poco más allá de mis palabras. Que mi fe, que mis convicciones, que mis creencias afecten mi accionar para que entonces de esta manera pueda afectar y transformar mi estilo de vida. Si tanto deseamos vivir mejor, debemos nosotros estar pidiéndole a Dios que nos ayude en nuestras convicciones para que nuestra fe en Él y en que lo que Él ha prometido va a ser realidad para nuestra vida, a pesar de nuestras circunstancias y nuestras debilidades, para poder crecer en Dios. Esto nos llevará no solo a hablar diferente, sino a pensar diferente. Y solo cuando tú y yo empecemos a pensar diferente, actuaremos diferente. Y cuando nuestra manera de pensar cambia, nuestra manera de accionar cambia, esto afecta nuestra manera de vida y estaremos terminando o teniendo resultados diferentes. No podemos esperar los mismos resultados diferentes, que haya un cambio para mejor en nuestra vida si seguimos actuando de la misma manera. En otras palabras, siempre digo, cuando cambie tu manera de pensar, cambiará tu manera de vivir. Cuando tu manera de vivir cambie, tu vida va a cambiar. Ojalá que el cambio esté enfocado en Dios, en los principios de Dios, porque Dios desea lo mejor para ti. El apóstol Pedro dice, hablando a la iglesia, hijitos, deseo que en todo seas prosperado, que tengas paz, buena salud, que prosperes como prospera tu alma. Ese es el deseo, la voluntad de Dios. Dios quiere verte bien en todos los aspectos de tu vida. No puede haber un enfoque solo en lo físico y en lo superficial de la vida sin que haya un crecimiento en lo espiritual. ¿Cómo está tu fe? De eso estamos hablando esta mañana. Lucas 17:5 dice, entonces los apóstoles le dijeron al Señor Jesús, ante una circunstancia en que estaba el Señor enseñándoles, aumenta nuestra fe. Esa debe ser nuestra continua actitud. Frente a los imposibles de la realidad, cuando vemos a Dios obrar, el Señor, aumenta nuestra fe. ¿En qué área deberíamos decirle a Dios, Señor, por favor, aumenta mi fe? Estoy en desempleo, los recursos ya casi se terminan. Señor, debo creer que tú me vas a dar una salida. De lo contrario, la salud emocional de muchas personas está afectándose y va cada vez peor. Pero esa no es la solución. La solución es confiar en Dios, poner nuestra fe, no en las cosas, no en las circunstancias. La fe en Dios es la que mueve montañas. Los discípulos dijeron, aumentanos la fe. La segunda pregunta que me gustaría que nos hiciéramos hoy y pudiéramos seguir respondiendo a la luz de la palabra es, ¿tu reacción y la mía ante las circunstancias es la que pone de manifiesto cómo se encuentra nuestra fe? En una ocasión, cuando la Escritura habla de este milagro de multiplicación, de que el Señor alimenta a las multitudes, Jesús envía un mensaje, da una orden a sus discípulos acerca de, hey, ¿dónde vamos a comprar comida para toda esta gente? ¿Dónde piensan ustedes alimentar a esta gente? Otro de los evangelios lo dice cuando viene a decirle, Señor, mira, tanta gente, las palabras que estás diciendo están muy bueno, todo está muy lindo, pero hay que pensar en la gente. Esta gente tiene necesidad. Jesús los mira y le dice, denles ustedes de comer. Pero en este caso voy a compartir con ustedes, quiero compartir con ustedes como lo dice, como lo relata el apóstol San Juan en el Evangelio, en el capítulo 6, verso 5. Cuando Jesús alzó la vista, dice el apóstol Juan relatando lo que sucedió, y vio que una gran multitud se acercaba a él, le dijo a Felipe, uno de sus discípulos, ¿dónde compraremos pan para que estos coman? Pero decía esto para ponerlo a prueba, pues él, Jesús, ya sabía lo que estaba a punto de hacer. Mire ante esta pregunta de Jesús la reacción de sus discípulos. Recuerda lo que estamos hablando, ¿verdad?
Tu reacción y la mía ante las circunstancias es lo que pone de manifiesto o lo que pondrá de manifiesto cómo está tu fe. ¿Cómo está tu fe frente a la situación o las circunstancias que estás viviendo? ¿Cómo estamos reaccionando, en otras palabras, tú y yo? Felipe responde: ni con 200 denarios de pan bastarían para que cada uno de ellos recibiera un poco de comida. Andrés, otro de los discípulos, le dice que era hermano de Simón Pedro, el apóstol, le dijo: aquí está un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados pequeños. Pero, ¿qué es esto para tanta gente, Señor? Entonces Jesús interviene. ¿Cómo estaba la fe de ellos? Pues posiblemente como la mía y la suya ante situaciones como la que estamos viviendo. Ojalá que no. Ojalá que su fe en Dios esté al nivel donde debe estar. Pero los apóstoles fueron hombres como usted y como yo, llenos de debilidades, seres humanos reales. Y Felipe hizo un análisis, y muchos de los que son analíticos y sacan cuentas y lo relacionan con la realidad, diciendo: hey, ¿cómo es que vamos en medio de esta crisis y nos falta a nosotros seguir pensando en ayudar a los que hemos ayudado siempre? A la familia, a los que están cerca, a los que están lejos, a los vecinos, a los necesitados, al que a lo mejor tendrá o no tendrá que comer, a los que viven cerca tuyo. ¿Cómo estamos reaccionando? Cuando todo esto pase, ¿cómo es que usted y yo vamos a reaccionar? ¿Cómo vamos a reaccionar como individuos? ¿Cómo deberíamos reaccionar? ¿Cómo vamos a reaccionar como cristianos, como seguidores de Dios, como hijos e hijas de Dios? ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo está o debe prepararse la iglesia de Jesucristo para reaccionar cuando toda esta crisis pase? Cuando todas estas regulaciones de estos reglas de cuarentena para mitigar el problema que están puestas en funcionamiento en el mundo entero sean levantadas y se reactiven las economías y el diario vivir de cada uno, y hay que volver a empezar. ¿Cómo vamos a reaccionar? Pues sin falta de fe, muchos sacaríamos cuentas y diríamos: esto es imposible, tenemos que pensar en nosotros, no en los demás. ¿De dónde vamos a sacar? No tenemos. Pero Jesús le dijo: ¿dónde van a ir a comprar? Hay que alimentar la multitud, hay que pensar en otras maneras, en la realidad de los demás y ver cómo podemos contribuir para ayudar. No dando todo, pero por lo menos dando algo. Simón, mejor dicho Andrés, hermano de Pedro, seguramente tenía un tipo de personalidad como con la tendencia a resolver los problemas. Y dije: bueno, hay algo que tenemos. Sí, no estamos totalmente desprovistos, ninguno de nosotros trajo nada, estamos en una situación bastante difícil, pero acá hay un jovencito que seguramente vendría con ellos y trae una merienda. Pero ¿qué es esto para tanta gente? Pero fíjense donde la fe actúa. Jesús sabía que no tenían, Jesús sabía que era mucha gente, Jesús sabía que era una multitud. Pero el Señor hace este tipo de preguntas y permite ciertas circunstancias en nuestra vida, porque es a través de las situaciones y de las circunstancias donde podemos, tú y yo, entender cómo está nuestra fe. No para condenarnos, no para culparnos unos a otros, sino para ir a la presencia de Dios y decir, como dijeron los discípulos al Señor: Señor, aumenta nuestra fe, aumenta nuestra fe. Y el Señor les dio instrucciones: ubiquen a la gente, hagan que se recueste. Jesús tomó aquellos panes, verso 11, y luego de dar gracias a Dios, lo repartió entre los discípulos, y los discípulos entre la gente lo repartieron. Esto mismo hizo con los pescados, y les dio todo lo que tenían. Verso 12, cuando quedaron saciados, les dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Entonces ellos los recogieron, y con esos pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada, de lo que habían comido, y los 2 peces, llenaron 12 cestas. Al ver aquellos toda la multitud, incluyendo los discípulos, al ver aquellos hombres la señal de Jesús, dice la Escritura, ellos dijeron: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Es que cuando tu fe y la mía entra en acción y la gente pueda ver nuestra fe puesta en Dios en acción y ver a Dios obrar, es cuando la gente va a decir: wow, de verdad, esta gente cree en Dios, Dios es real, es posible.
Debemos reconocer que ante toda la crisis, ante todo conflicto, ya Dios tiene una respuesta. Dios tenía una respuesta. Por eso es que el Señor Jesús habla acerca de tener cuidado con enfocarnos en ese afán y esa ansiedad que nos afecta tanto a los seres humanos, especialmente cuando se trata de las cosas materiales, qué voy a comer, dónde voy a vivir, con qué me voy a vestir, qué voy a hacer, qué será de mi mañana, etcétera, etcétera, etcétera. Esto nos pone fuera de control. El Señor Jesús dijo, hey, no actúen de esta manera. Esto hace la gente que no tiene fe, que no conoce a Dios, que no cree en Dios. Ustedes no deben ser así. Miren alrededor, controlen sus emociones, confíen en Dios, deténganse un momento. Miren las aves, ninguna de ellas siembra y sin embargo el Señor las alimenta. Miren los lirios y las flores del campo, con tanta belleza el Señor los viste. ¿Acaso ustedes no son sus hijos, no son su creación? Dios no va a cuidar de ustedes. Lo que Dios quiere hacer en estos momentos difíciles es ejercitar tu fe. Ejercitar nuestra fe. Marta y María no podían reconocer el poder que había en Jesús para resucitar a Lázaro. Ellas solo pensaban, como dice bien el relato, que Jesús se hubiese llevado a tiempo. Y fíjense lo curioso, ellas dijeron, hey, vamos a pedir ayuda a Jesús. Llamen a Jesús. Cuando su hermano Lázaro estaba tan enfermo, la Biblia dice que el Señor se demoró 4 días y cuando Él llega, Lázaro ya estaba muerto. Y ellos estaban en esta crisis diciendo, ay Señor, si hubiese llegado a tiempo, ay Señor, no quiero ni hablar, ay Señor, te demoraste, ay Señor. ¿Cuántos de nosotros actuamos como Marta y María? Algunos culpando a Dios después de haber buscado ayuda en Dios. Y hay mucha gente que dice que no cree en Dios y quizás tú eres uno de ellos. Porque en algún momento de tu vida, en algún momento crucial de tu vida, dijiste, Dios, si existes, ayúdame en esta situación. Y por alguna razón la situación te superó y entonces hoy dices, no, yo le busqué a Dios y Dios no existe. Eso es porque tú no conoces el poder de Dios para hacer posible lo imposible. Y nos cuesta aceptar algo más como es la soberanía de Dios. Porque la cantidad de gente que perdió el trabajo y la cantidad de gente enferma que está en esta crisis y la cantidad de personas que desafortunadamente han perdido la vida. Como sucede en tantos otros aspectos de la vida. De alguna u otra forma. Usted y yo no viviremos en esta humanidad eternamente, ¿verdad? Por supuesto, nadie quiere que las personas sufran, nadie quiere que por cualquier situación, por una contaminación, por una negligencia, por una mala praxis, por un accidente, por un descontrol, por lo que quiera que sea, que nadie pierda la vida. No estamos hablando de eso, pero estamos hablando de que de una forma o de otra este tipo de cosas van a suceder. Es parte de nuestra naturaleza como seres humanos, pero cuando estas cosas suceden, empezamos a cuestionar. ¿Has confiado en Dios? Miren, cuando el Señor se acerca a Marta y María y le dicen, voy a cambiar tu realidad, así que quita la piedra de la tumba. Esto probó la fe de ellas y de todos los que estaban ahí. Inmediatamente reaccionaron y una de ellas dijo, Señor, ya es demasiado tarde. Esto no tiene solución. ¿Cómo que quitan la piedra? Pero un tiempo antes estaban diciendo, Señor, yo creo que tú eres la resurrección y la vida. Y al mismo tiempo estaban diciendo, Señor, si hubiesen llegado a tiempo, esta realidad hubiese sido diferente. Es que así somos usted y yo. Pero cuando Dios llega y dice, bueno, ahora haz lo que tú puedes hacer para que yo haga el milagro que esperas, empezamos a cuestionar. Y empezamos con nuestra lógica y nuestro análisis a decir, no, es demasiado tarde, ya tiene 4 días, ya el cuerpo debe haber entrado en descomposición, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Él dijo, quiten la piedra. Y lo bueno es que a pesar de cómo estuviera su fe, mezclada con sus emociones, con su realidad y con sus sentimientos, quitaron la piedra. El Evangelio según San Juan, capítulo 11, verso 39 al 44 dice, no lo vamos a leer todo, Jesús dijo, quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya huele mal, pues ha estado allí 4 días. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra.
Es que a veces necesitamos escuchar la palabra de Dios en esta llamado de atención como Jesús. El Señor la mira y le dijo, no te he dicho que si crees frente a tu realidad, frente a tu circunstancia, frente a lo que estás viviendo, sin importar lo que sea, sin importar qué crítico sea el momento que estés atravesando, no te he dicho que si tienes fe en Dios, si crees, vas a ver la gloria de Dios. En otras palabras, Jesús estaba diciendo, no estás viendo la gloria de Dios porque tu fe no está en acción. Es que es más fácil quejarse, cuestionar, dudar, criticar, que poner nuestra fe en acción. Mi querido amigo, estimado oyente, yo quiero animarte hoy con mucha humildad desde esta plataforma virtual y animarte a que pongas tu fe en acción. Cree en Dios, en sus promesas, en su palabra. Pon tu fe en Dios para que puedas ver la gloria de Dios y un milagro que tanto necesitas y esperas. Entonces, quitaron la piedra. Es que cuando el ser humano actúa en fe, las cosas pasan. Dilo conmigo otra vez. Cuando tú y yo actuamos en fe, Dios obra y las cosas pasan. La Biblia dice en el Evangelio según San Lucas, capítulo 5, 17-26. Y yo sé que para muchos de ustedes todas estas citas bíblicas es aburrida y no tienen mucho sentido, pero saben una cosa, aquí están documentados los relatos de cosas reales que sucedieron. Y había un paralítico que estaba allí, paralítico por hace muchos años, y había aceptado su enfermedad, se había resignado, como usted puede estar resignándose en este momento ante su situación y sus circunstancias, pensando, no hay salida, así quedaré, voy a sobrevivir hasta que me acaben las fuerzas, hasta que logre lo que logre y que sea lo que sea. Pero tus amigos dijeron, no, hay una salida, está en Jesús. Esa pobre persona no tenía fe. Pero a veces cuando nosotros no tenemos fe, para con nosotros, para con nuestra realidad, Dios no te condena. Pero cuando la fe entra en acción, aunque sea la fe de otros, mira a tus amistades, a tus conocidos, a tus familiares, a los que están cerca tuyo. Si no tienen fe para creer, para confiar, para cambiar, actúa en fe, muévete tú en fe, porque la fe es lo que mueve la mano de Dios. Estas personas llevaron a este paralítico, dice la escritura que Jesús estaba hablando y como donde siempre Jesús estaba, no se podía entrar porque la gente quería saber, quería recibir, quería ver milagros, quería escuchar al maestro. Ellos se subieron al techo, rompieron unas tejas, bajaron allí al paralítico en su lecho y el Señor al ver la fe de ellos le dijo al paralítico, wow, grande es la fe de los que te han traído y por esa fe tus pecados, tus errores son perdonados. La Biblia dice que en lugar de que todos empezaran a regocijarse, Dios va a hacer un milagro, a ver qué va a hacer el Señor, los religiosos y los escépticos empezaron a criticar. Siempre va a suceder. Siempre hay escépticos que van a criticar. Siempre hay gente que va a cuestionar. Gente que va a dudar. Gente que como ellos no creen en nada y no tienen fe y ven todo negativo, esa negatividad les ha puesto en una actitud tóxica y hay un comentario tóxico y tratan de robarle la fe a todo el mundo. Que este no sea tu caso. El Señor mirando a los religiosos dijo, oh, ¿qué es más fácil decir? Que Dios perdone tus pecados te son perdonados, o toma tu lecho y anda. Miró al enfermo y le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Se puso en pie al instante y fue sano y todos se maravillaban. Dios tiene un milagro para tu vida. ¿Cómo está tu fe? ¿Será que puedes creer? Hubo el caso de una mujer sirofenicia que cuando Jesús iba por sus discípulos, ella iba detrás de él dando voces diciendo, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está gravemente atormentada. Los discípulos dijeron, Señor, mira, esta mujer ni siquiera es de los nuestros, Señor, mira lo que está hablando, Señor, por favor, mándala a callar. El Señor se da vuelta y tiene una conversación con ella y le dice, mujer, las bendiciones son para los hijos, no para los perros. ¡Wow! ¿Qué pasó con Jesús? ¿Por qué le habló tan duramente a esta mujer? Bueno, la respuesta es muy clara. Estaba probando la fe de la mujer. El Señor conocía la fe de ella. Es que alguien que tiene fe es el que corre frente a Jesús sin importarle lo que digan los demás, lo que diga la gente, el que dirán de todo el mundo, buscando ayuda y diciendo, ten misericordia de mí, necesito un milagro. Ella le dijo, Señor, no importa, no estoy pensando en mí. Tienes razón, los perros comen también de las migajas que caen de la mesa de sus amos.
Léalo tranquilo en su casa, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, del verso 23 al 29. Su fe, la fe de esta mujer era muy clara. Ella sabía que el Señor podía sanar su hija, y el Señor lo hizo. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe? Se encuentra como la de aquellos pescadores que la Biblia relata en el Evangelio según San Lucas, capítulo 5, verso 1 al 6, que estuvieron toda la noche intentándolo. Y este es el mensaje para los que están intentándolo. Este es para ti, que estás haciendo lo que puedes ante esta realidad. Estás haciendo todo lo que puedes, lo mejor que puedes, con los recursos que tienes, con las posibilidades que tienes, que lo estás intentando. Tú eres una persona que confía en Dios, que lo intenta todos los días, que sale, que tira la red, que hace lo que puede, pero no estás logrando nada. Es frustrante, ¿verdad? Cuando uno lo intenta una y otra vez y no se logra nada. Dice, pero pastor, yo oro, yo busco a Dios, yo confío, yo hago lo posible, yo pongo de mi parte, yo salgo a trabajar, ayudo al que puedo, hago esto, hago aquello, pero no logro resultados. ¿Qué hago? ¿Cómo está tu fe? El Señor se acerca y les dice, ¿cómo les ha ido? Señor, muy mal, no tengo ni ganas de hablar, Señor, no hemos sacado nada. ¿Por qué no lo intentan de nuevo? Y después de un momento de cuestionamiento, pero lo intentamos toda la noche, somos profesionales de esto, sí, yo sé, esto es lo mío, Señor, con todo respeto. Pedro lo mira y le dice, bueno, Señor, una vez más, por obediencia, por tu palabra, voy a tirar la red. Y cuando lo hicieron, ya sabe usted el final, si conoce la historia, es el relato de la pesca milagrosa. Y allí fueron, y la cantidad de peces que sacaron fue impresionante. La Biblia describe que la red casi se rompía y tuvieron que buscar ayuda. Hubo tanta bendición que no solo alcanzó y abundó para ellos, sino que llamaron a otras barcas que estaban allí que les ayudaran, y todas se llenaron de peces. Es que cuando uno le cree a Dios, cuando uno vuelve a obedecer a Dios a pesar de no tener fuerzas, a pesar de haberlo intentado, a pesar de haber hecho lo posible, y te felicito por tu esfuerzo. Pero es que tú y yo necesitamos entender que no depende del esfuerzo humano. Cuando se trata de fe, se trata de que Dios intervenga. Deja que Dios intervenga en tu realidad y vas a ver cómo la realidad va a cambiar. Obedece. Porque fe no es solamente creer. Fe es creer para obedecer a Dios. Hay mucha gente que dice yo creo. Hay mucha gente que dice, sí, Dios es todopoderoso. Pero a la hora de creer para obedecer, y obedecer a Dios y hacer las cosas a la manera de Dios, cuando y como Dios lo dice, es allí donde tienen dificultades. Tomás, uno de sus discípulos, es el típico creyente que faltó a la reunión y que Dios hizo un milagro y que él dijo, no lo creo, yo necesito ver para creer. Necesitó meter sus dedos en las llagas de Jesús para creer que había resucitado. Jesús le dijo, ahora porque ves, crees. Es más bendecido, más bienaventurado el que actúa en fe, el que cree sin ver, el que confía totalmente en Dios, como el bebé y el niño que cuando su madre le dice ven, se lanza desde donde sea a los brazos de mamá y papá. Eso es fe. Esa es la fe, o la medida de fe en la que Dios quiere que tú y yo crezcamos y podamos relacionarnos con Él. En conclusión, pudiésemos continuar compartiendo tantos ejemplos de las Sagradas Escrituras y podríamos identificarnos con esa relación que afecta a tu fe y la mía. Sin embargo, solo deseo que pudiéramos evaluar tú y yo esa actitud inmediata que tú y yo manifestamos ante las circunstancias que nos toca vivir. Me refiero cuando manifestamos dudas, quejas, frustraciones, insatisfacciones, a veces hasta desánimo. Estamos reconociendo que estas situaciones y estas circunstancias que no terminamos de entenderlas, que no nos gustan, el desempleo, la inactividad, la crisis, la enfermedad, el dolor, los problemas que no se resuelven, las crisis relacionales, interpersonales, etcétera, 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 que Dios lo está permitiendo no porque quiere castigarte, no porque no te ama, sino porque Dios permite estas cosas para que en estas circunstancias
tu fe y la mía pueda ser probada, y aunque Él conoce todo de nosotros, tú y yo podamos conocer cómo está nuestra fe. ¿Para qué? ¿Para condenarnos, para sentirnos más culpables, más frustrados de lo que estamos? No, de ninguna manera. Ese no es el propósito de Dios, para que tomemos la decisión de trabajar en ello y podamos ir a la presencia de Dios diciéndole: Señor, aumenta mi fe. La Biblia dice que la fe viene aumentada por el oír, y el oír la palabra de Dios. En simples palabras, ten cuidado con lo que estás escuchando. Hay tantas voces negativas, tantas noticias negativas, tantas cosas negativas en el día de hoy. No escuches los medios que están dándote información negativa, palabras negativas, tu realidad, tus circunstancias, lo que sea a tu alrededor que te manda un mensaje negativo. Antes bien, ve y habla con Dios. Escucha palabra de Dios, que tu fe venga aumentada cuando escuchas la palabra de Dios, para que puedas, al oírla, creerla, y al creerla, aplicarla a tu vida, obedeciendo a lo que Dios dice, y entonces veremos la gloria de Dios en nuestras vidas. Sigue adelante en fe. Dios te bendiga. Hasta la próxima ocasión. Gracias. Bendiciones.